En cuanto a la definición de objetivos, que es la segunda parte de realización del trabajo final de graduación, vamos a ver en primera instancia qué es un objetivo, porque para poder explicar cómo construirlos, cómo proponerlos, debemos entender primero su definición. Entonces, un objetivo lo podemos definir como aquello que nos va a establecer lo que nosotros vamos a estudiar. Establece una meta, establece un propósito, establece un entregable concreto como tal. Pero dentro de la redacción propiamente de objetivos, incluye también el grado de conocimiento que esperamos alcanzar. Cuando veamos un poquito más adelante en este video cómo se estructura, vamos a quedar claro por qué el objetivo en frases tan cortas o en ideas que son completas pero cortas establece tantos elementos dentro de esa redacción que da un norte, marca un camino, permite determinar un posible alcance de lo que es precisamente el proyecto. Entonces, los objetivos tenemos que verlo como esas metas, propósitos, finalidades que esperamos alcanzar con el proyecto precisamente de investigación. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tienen los objetivos? Señala lo que debe investigar. Permite evitar confusiones, porque al haber una claridad sobre los distintos elementos que se requieren precisamente para realizar el proyecto y marcar la ruta, no genera confusiones. O sea, permite que tengamos claridad qué es lo que se espera alcanzar. Después de eso, podemos señalar que establece criterios, porque los objetivos son medibles, por lo tanto los productos que vamos a obtener del proyecto son medibles. Podemos también establecer posibles apoyos, mecanismos, métodos, maneras mediante las cuales vamos a tratar la realización precisamente de los productos que están determinados dentro de los objetivos y además facilita la investigación. Los objetivos bien planteados van a permitir a la persona investigadora poder determinar su camino. O sea, le va a poder determinar o le va a ayudar a colaborar, a entender mejor su proyecto y marca una ruta de realización que con eso le va a guiar de una mejor manera en la realización de su proyecto. Entonces, no solamente evita confusiones para quien vaya a leer el documento, sino también para la persona investigadora. O sea, la utilidad más bien de los objetivos está en que al marcar la persona investigadora a través de esto las metas, tiene claridad de lo que espera alcanzar. De ahí la importancia que tiene. Entonces, vamos en resumen. Objetivos. Son propósitos o los fines que esperamos alcanzar con el proyecto. Hay una clasificación a nivel, digamos, dentro del proyecto. Nosotros vamos a trabajarlos como objetivo general y objetivos específicos. En el caso del general, hablamos de un solo objetivo. El objetivo general es aquel que cubre todo el alcance del proyecto. Entonces, en la redacción del objetivo general, vamos a establecer toda la globalidad del proyecto, toda la integralidad está contenida. Entonces, el objetivo general nos va a ayudar a marcar el alcance del proyecto y tiene una relación directa con el problema. En el caso de los objetivos específicos, van marcando entregables concretos, pero estos objetivos específicos o entregables van a estar asociados en su sumatoria, o sea, en sí todos como un conjunto, deben construir al objetivo general. Entonces no es que los objetivos específicos van a tener ciertos entregables, pero distanciados del objetivo general. No. Los objetivos específicos marcan la ruta para poder alcanzar el objetivo general. Entonces, hacemos esta clasificación, pero en realidad es para que cuando ustedes lo vayan a incorporar al documento sepan que hay un objetivo general y varios específicos, pero los específicos están relacionados al general porque al ver la sumatoria de los distintos elementos que se esperan alcanzar en cada objetivo específico, debemos construir al objetivo general. Y por último, entonces tenemos que tener claro que los objetivos nos deben de marcar resultados alcanzables. O sea, no es
una reacción en función de un deseo. No es una reacción en función de un pensamiento. La redacción del objetivo establece un resultado que en la realización del proyecto se puede alcanzar. Por eso es que marca también el alcance, porque a partir del objetivo, la persona investigadora, conociendo sus limitaciones y elementos con los que puede contar y con los que no puede contar, entonces con eso se establece resultados que sean alcanzables. ¿Y cómo es alcanzable? Porque lo que se requiere para dar por cumplido el objetivo, entonces está enmarcado dentro de los recursos con los que cuenta la persona investigadora. Entonces, el objetivo general es el que da respuesta al problema directamente. En sí sintetiza todo lo que va a abarcar el proyecto. Entonces tiene un gran alcance. ¿Por qué? Porque es todo el alcance del proyecto contenido en el objetivo general. También establece el efecto final que se espera del proyecto, que sería el producto final, que es la sumatoria de los distintos elementos específicos. En nosotros y en esta maestría se trabaja con un solo objetivo general. Entonces es uno solo a nivel de cada investigación y tiene que tener esa relación directa con el problema. Que ahorita cuando veamos la construcción vamos a ver el ejemplo a que nos referimos con una relación directa al problema. Pero tenemos que tener claro que se establece un objetivo general para un proyecto, que es el entregable grande, integral, macro del proyecto, es porque está atendiendo directamente al problema. Entonces, esto nunca lo podemos perder. Esa última relación que estamos viendo ahí, precisamente, con respecto al tema de problema, objetivo general y solución, nunca lo podemos perder. ¿Por qué? Porque el objetivo general atiende al problema y por lo tanto la solución que está contenida dentro de la estructura del objetivo general es lo que precisamente termina atendiendo al problema. ¿Ven? Entonces, eso siempre lo tenemos que tener presente, porque el objetivo general establece la solución en una de sus partes, pero por otro lado está atendiendo al problema en la otra parte de la estructura del objetivo general. Ahora, ¿cuál es la relación entre los objetivos generales y específicos que ya algo les adelanté? Bueno, el objetivo general se va a descomponer, por decirlo de cierta manera, su entregable macro, o sea, ese entregable que estamos esperando obtener a nivel del proyecto, tiene que poderse, por decirlo de cierta manera, desintegrar o descomponer en partes. Esas partes, precisamente para poder alcanzar a ese entregable grande, es lo que llamamos nosotros los objetivos específicos. Entonces, el proyecto va a tener una serie de objetivos específicos que están relacionados al objetivo general. Como podrán ver en la figura, se pone objetivo N, porque no hay una cantidad dada. O sea, no existe un número mágico de objetivos por proyecto. Cada proyecto va a determinar la cantidad de objetivos que tiene. Pero más adelante veremos recomendaciones para no caer en el error de marcar un objetivo específico cuando en realidad es una acción. Porque no debemos confundir acción con objetivo. Ahora bien, los objetivos específicos en su sumatoria de entregables deben construir al objetivo general. Por eso es que lo marcamos según esta figura que ustedes están viendo como una descomposición, porque esa descomposición lo que permite entender es que son las diferentes partes que van a componer al objetivo general. Entonces, no podemos escribir un objetivo específico que está fuera del alcance del objetivo general, ni tampoco que no tenga relación directa. Porque si no tiene relación lo que marca el objetivo específico en la ruta de alcanzar el objetivo general, entonces tampoco corresponde a un objetivo específico. Entonces, los objetivos específicos marcan propósitos específicos dentro de la investigación. Marcan un camino metodológico. Dependiendo del modelo, también establece una serie de productos que tienen una secuencia lógica de realización. Ejemplo, no podemos decir que vamos a establecer como un objetivo específico primero una implementación sin haber construido primero una solución. Entonces, también tienen una secuencia lógica en la forma en que se formulan los objetivos específicos, porque en dado caso
que un objetivo requiera del resultado de otro anterior dentro de un proceso metodológico de realización, entonces tiene que haber una secuencia lógica, sin saltarnos pasos o sin saltarnos metas, porque entonces no estaríamos estableciendo objetivos bajo una secuencia lógica o algún entregable le estaría haciendo falta información dentro de ese proceso lógico. Por eso es que como pueden ver aquí en esta figura, que lo pueden notar ahí, se trata de establecer un diagrama donde se relacionan los objetivos con cada una de las fases y los entregables. Eso es lo que se trata de relacionar. Pero la idea es que esa secuencialidad no sea en función solo del proceso metodológico, sino en función de los resultados que realmente podemos construir como atención al problema. Entonces ahí es donde tenemos que entender el modelo de construcción de los objetivos específicos, porque no es que o es un modelo o el otro, en realidad es una combinación entre el modelo, siguiendo un proceso metodológico y el proceso de solamente por entregables. Entonces en realidad hay que hacer una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque precisamente como son metas específicas, entregables que podemos decir parciales en pos de alcanzar el objetivo general, y aparte que son las acciones que finalmente operacionalizan a las categorías de estudio o que finalmente las categorías trabajan en función de estos objetivos dentro de ese proceso, entonces tienen que tener ese proceso lógico de realización. Si no, también llegan a confundir a la persona investigadora. ¿Se acuerdan que anteriormente les mencioné unas láminas atrás que los objetivos deben de facilitar la investigación? Bueno, porque tienen que servir de guía. El problema es que cuando no sirven de guía, porque están construidos en desorden y no con un orden lógico de realización, entonces confunden a la persona investigadora sobre lo que tienen que hacer. Ok, entonces, otra pregunta reflexiva, porque ahora la duda. Bueno, ya entendimos el concepto. Ya sabemos que hay objetivo general, ya sabemos que hay objetivos específicos, ya sabemos que los objetivos específicos construyen al general, pero la pregunta importante, ¿y cómo se redactan? ¿Cómo vamos a escribir un objetivo? ¿Cómo podemos conceptualizarlo de tal manera que estamos conscientes que realmente eso es un objetivo? Bueno, vamos a empezar primero analizando qué compone un objetivo, cuántas partes tiene. Un objetivo tiene 4 partes. La primera parte es el infinitivo verbal. El infinitivo implica una acción. El verbo o el infinitivo verbal implica acción. Esa es la definición de un verbo, acción. La acción, sea pasiva o activa, es lo que también, vamos a ver ahora más adelante, define el nivel de conocimiento y grado cognitivo de acción que vamos nosotros a aplicar para alcanzar esa meta. Entonces, la primera parte que tiene un objetivo se denomina o es el verbo en infinitivo o es el infinitivo verbal. Ahora bien, la segunda parte que establece un objetivo es el resultado que se espera obtener o el producto esperado. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, de una manera simple, la respuesta al qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a realizar? Pero se responde qué, porque el qué, su respuesta corresponde a un producto, a un sustantivo. Esa es la segunda parte. La tercera parte de un objetivo es el cómo. Eso se refiere a la parte metodológica. ¿Qué método vamos a utilizar para poder desarrollar ese qué? Entonces, en la parte del cómo, lo que estamos respondiendo es la manera en la cual nosotros vamos a llevar a cabo la acción para poder obtener el producto, que es el qué. Entonces, vean cómo van relacionándose. Si bien la estructura lleva un infinitivo verbal, un qué y un cómo, cada pregunta tiene su lógica, porque entonces el cómo hace la manera en la cual vamos a ejecutar la acción, que es el verbo, para poder lograr el qué, que es el producto. Y el qué, que es el producto o el elemento de estudio, está relacionado al infinitivo verbal. Entonces vea que tiene que haber una relación, porque no podemos proponer un método que no aplique para poder llegar a ese producto y que no esté relacionado tampoco al objetivo. Y la última parte de todo objetivo
sea específico o general, porque vea, esta estructura corresponde a un objetivo general o específico. Es la estructura que todo objetivo debe cumplir, corresponde a el logro del mismo, la finalidad del mismo, cuál o para qué estoy haciendo ese objetivo. Entonces, el para qué es la última pregunta a responder porque nos da la finalidad o la razón de ser del objetivo. O sea, el objetivo tiene que tener una razón de ser. Y esa razón de ser precisamente es lo que nos hace decir, ok, la razón por la que hago este objetivo es por esto. Esa es la respuesta del para qué. Ahora bien, ¿cómo se redactan los objetivos? Segunda parte, de una manera más resumida. Verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo es todo aquello que termina en ar, er, ir. Ahora, hay que tener cuidado que hay verbos que son activos que por el alcance del proyecto y el tiempo tal vez no les dará chance o espacio para poder realizarlo. Por lo tanto, entonces hay que cuidar también qué tipo de verbo estamos colocando. Si ustedes colocan un verbo, como decir capacitar, que es un verbo activo de realización, en algún momento dentro del proyecto, entonces tendrían que demostrar que realizaron la capacitación de alguien. Y si está fuera del alcance, entonces la palabra no es capacitar, porque capacitar ya es un verbo en acción, de realización. Y entonces hay que considerar cuál es el alcance del proyecto real de ustedes. Luego, tenemos la respuesta al qué, y esa respuesta al qué va en función del verbo. Entonces, si pusimos como un infinitivo verbal analizar, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué voy a analizar? Si el infinitivo verbal era determinar, ¿qué voy a determinar? Eso es lo que construye al producto, precisamente, o el elemento de estudio que está asociado al infinitivo verbal. El método corresponde al cómo. Entonces, teniendo el infinitivo verbal y el qué, entonces la pregunta es, ¿cómo voy a analizar ese qué que ustedes definieron anteriormente? Y con esa respuesta del cómo, que es donde uno comienza a la hora de construir los objetivos, a apuntar esas respuestas, establece el método. Pero conste, es un método, no otro producto. Normalmente, y uno de los errores más comunes en la redacción de objetivos es que establecen en un cómo otro producto, como si fuera otro entregable. Y no, cuando hablamos del cómo tienen que ser métodos, técnicas, maneras en las cuales nosotros logramos llegar a ese resultado. Y después, por último, el fin específico, que corresponde a la finalidad, pero es la respuesta del para qué. Entonces, como podrán notar, en todo momento, y la literatura respalda la estructura del objetivo, lleva un infinitivo verbal, un qué, un cómo y un para qué. Ahora bien, la parte que tal vez estarán diciendo, bueno, está ahí en la teoría, pero ¿cómo realmente vemos un ejemplo? Tome un ejemplo que no corresponde directamente a la materia en estudio, porque lo que andamos buscando es nada más ver de manera pedagógica y también teórica, con este ejercicio práctico, por decirlo de cierta manera, cómo es la construcción y en función de qué elementos considerar. Entonces, antes de construir el objetivo general, que sería el primero que hay que construir, tenemos que tener claramente definido el problema, que ya en otro video anterior ustedes pudieron revisar lo que es la teoría y sobre todo lo que relaciona al tema de definición del problema. Ahora, supongamos que tenemos este problema. Los planes de entrenamiento no consideran las diferencias y necesidades de cada niño maternal. Tenemos un maternal donde llegan niños, estos niños son atendidos, pero se ha notado que todos los niños, o se aplica más bien el mismo plan de entrenamiento a todos los niños, no hay diferenciación entre ellos. Eso puede ser ya la definición del problema que haya causado efectos, como que niños con lesiones, como que se hayan dado también hasta sobrepeso, que algunos no responden de la misma manera, o si el entrenamiento tiene que ver con algún tema también de actividad, de motivación, o sea, puede ser que esa activación no se esté dando. Entonces significa que el problema que tenemos es que los planes de entrenamiento no consideran esas diferencias o no están adecuados. ¿Ok? Una de las causas posibles es que precisamente todavía hay un desconocimiento de las habilidades motoras y físicas de los estudiantes. Esa puede ser una causa. Entonces, a partir de esa causa, ese problema y efecto,
podemos considerar la construcción del objetivo general. Y iniciemos con el infinitivo verbal. Para este ejemplo dijimos que va a ser determinar. La acción va a ser llegar a algo concreto. El concepto de determinar es que a partir de un estudio vamos a definir algo. O sea, vamos a llegar a algún elemento concreto. Eso es determinar. Determinamos distancias, determinamos colores, determinamos puntos óptimos de operación. O sea, determinar es la acción por la cual a partir de un análisis se llega a un resultado concreto y que estamos seguros de ese resultado a partir del análisis. Ese es el verbo que se tomó en consideración. ¿Qué? ¿Qué voy a determinar? En este ejemplo, vamos a decir que vamos a determinar las habilidades motoras de los niños de maternal. O sea, que nuestro enfoque y nuestro objeto de estudio y el producto va a ser las habilidades motoras de los niños de maternal. ¿Y por qué? Porque era una de las causas. Es una causa en este momento algo desconocido y entonces para poder hacer la adecuación requerimos conocer las habilidades motoras. Entonces determinar las habilidades motoras de los niños del maternal. Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cómo voy a determinar las habilidades motoras de los niños del maternal? Bueno, ¿a través de qué método? Y dice aquí la respuesta, a través de la aplicación de una prueba física. O sea, ese es un método, es una manera, es una técnica, no específica, porque vea que tampoco tiene que ser específica, porque estamos apenas construyendo la idea del cómo. Si ya tuviéramos un método claro y concreto, de acuerdo, se puede implicar siempre y cuando ese método concreto especifique y logre llegar a ese resultado bajo lo que el concepto del qué tiene. Porque a veces caemos en el error de establecer un solo método creyendo que ese método se llega al qué y no necesariamente. El caso más común que tal vez les comento con maestría de gerencia de proyectos es el tema del nivel de madurez, que a veces queremos definir que un diagnóstico se logra solo a través de un nivel de madurez y no necesariamente. Cuando un diagnóstico es integral, requiere más que un modelo de madurez. Entonces ahí es donde ese cómo no necesariamente abarca todo el qué. Entonces ahí se los dejo como ejemplo para que entendamos que en el cómo es una técnica, pero es de un modelo más integral, más abierto y que realmente permita llegar al qué. Y por último, la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué quiero determinar las habilidades motoras de los niños del maternal? Esa es la pregunta que uno se hace. Vean que ahí obviamos el cómo, porque en realidad con solo esa pregunta es completa para encontrar la finalidad. Las preguntas del cómo y para qué siempre van a estar relacionados al infinitivo verbal y al qué. Y aquí sería para la ecuación de los planes de entrenamiento. Si ustedes logran ver, hay una relación directa, problema, objetivo general a través del para qué, porque en el para qué está la finalidad. Y vean que tiene que ser la atención directa al problema. Como lo pueden notar ahí mismo, pueden ver que la ecuación hace referencia a lo de los planes de entrenamiento. Entonces hay una atención directa, por eso se vuelve el objetivo general. Porque el objetivo general entonces, mi proyecto completo, en este caso investigación, es por lo menos obtener las habilidades motoras como tal. ¿Para qué? Para hacer la adecuación de los planes. Perfectamente, en algún momento dentro de la realización del proyecto, un entregable será unos planes de entrenamiento. Puede ser parte de los entregables precisamente. Ahora bien, y esa finalidad es la finalidad completa del proyecto. Ahora bien, son ideas completas. Eso es importante. Con este ejercicio me gustaría que noten cómo tenemos ideas completas. Es una idea que no queda cortada, no es una idea que también indica hasta una manera en la que se va a realizar y nos da un propósito. Eso es lo que construye una idea completa. Siguiendo con el ejemplo, ahora veamos los objetivos específicos. Partimos del objetivo general. Entonces, puede ser que un primer objetivo dentro de mi proceso, tal vez analizando, y ahí ustedes ya reflexionaron, puede ser ese. Analizar primero las composiciones físicas de los niños del maternal y vean, mediante pruebas de nutrición y funcionales para la determinación de las necesidades a nivel físico. ¿Qué estamos diciendo? Antes de determinar habilidades motoras, en un proceso, no es mi área, pero uno haría un estudio primero de cuál es la composición
corporal de estos niños a nivel de grasa, a nivel de pruebas funcionales, a nivel de agilidad, rangos de movimiento, para poder tener una base de qué estoy hablando. Porque no solamente es determinar las habilidades y adecuar, sino que para yo lograr esa adecuación y adicionalmente poder determinar esas habilidades motoras, tengo que hacer algunos test antes. Y esos test o elementos que yo debería conocer es conocer a mi población. Entonces, por eso se puede plantear como primer objetivo general y digo específico, analizar la composición física. Puede ser que un segundo sea valorar pruebas físicas. Porque como dice el objetivo general, a través de la aplicación de una prueba física, en este momento no está considerada cuál con especificidad. Y dentro de esta rama hay varios test físicos que se pueden realizar. Pero era importante conocer primero la composición física porque no es ir a aplicar de antemano una prueba física que después vaya a dañar a los niños de maternal y yo más bien termine como investigador acusado de un trabajo por no haber planificado o entendido primero a mi grupo poblacional y luego poderles aplicar un test que realmente se le puede aplicar a ese grupo poblacional. Entonces, por eso es que puede ser que un segundo objetivo en este caso sería valorar pruebas físicas, para ver cuál prueba física es la que mejor se ajusta o se puede personalizar a este grupo poblacional, que son los niños del maternal, y con ello también disminuir riesgos de lesiones y demás durante la realización de las pruebas. Ahora, vean que el segundo objetivo también implica un mediante o un cómo y un para qué. Entonces siempre está toda la construcción completa. Ahí puede seguir una secuencia lógica de objetivos y tal vez llegamos a un objetivo N que es elaborar los nuevos planes de entrenamiento considerando los resultados obtenidos de la prueba física para su personalización a las necesidades de los niños. Implica otra vez un infinitivo, un qué, un cómo y un para qué. Siendo el objetivo final porque al final este objetivo es el que termina de recoger todo el proceso y termina de cerrar lo que el objetivo general trata de lograr. ¿Ven? Entonces, vean cómo los objetivos en su secuencia de construcción tienen que tener esa lógica y cerrar finalmente hacia lo que el objetivo general busca establecer con su para qué y también el producto final del qué, porque en algún momento dentro de la realización de estos objetivos también estaría ahora sí la definición de esas habilidades motoras o el análisis de las habilidades motoras determinadas a través de la aplicación de esas pruebas. Eso puede ser otro objetivo que está ahí intermedio, no el último, porque el último tiene que atender a la finalidad última del objetivo general. ¿Ven? Así es como se construyen los objetivos específicos, porque vean que hay siempre una secuencia lógica de realización, siempre hay una manera en la cual se van construyendo lógicamente. Hay una secuencia que también a la hora que ustedes como personas investigadoras comiencen a hacerlos, van a decir así, primero tengo que hacer esto, luego esto, luego esto. Puede ser que haya metas que vayan en paralelo, sí, puede ser, pero estos objetivos construidos de una manera correcta generan un guión que va a permitir la planificación del trabajo sobre los elementos que esperamos aplicar o que deberíamos hacer para poder llegar a ciertos resultados. ¿Ven? Ok. Entonces, ¿cuáles son errores comunes con el tema de la definición de los objetivos? Bueno, un error muy común es definirlos como acciones. Agarrar una acción y creer que una acción es un objetivo. Por eso es que la cantidad de objetivos, si bien no hay un límite, hay una recomendación que ahorita se les dará más adelante, porque si no podemos caer en el error de dar una acción. Por ejemplo, un objetivo, aunque tenga infinitivo verbal, que diga, por ejemplo, escribir o redactar el cronograma de un proyecto, eso no es un objetivo, eso es una acción. El verdadero objetivo es planificar las actividades. Y dentro de ese planificar las actividades, una actividad sería redactar o elaborar el cronograma. ¿Ven? Entonces, las mismas acciones o palabras van a dar una meta superior y entonces es donde uno tiene que tener cuidado que lo que esté redactando inicialmente no sea más que una actividad. Un consejo es comenzar a redactar todo aquello que les parezca un objetivo, en función de lo que crean, todo lo que haya que hacer a nivel del proyecto.
Entonces, una vez que están redactados cumpliendo con el infinitivo, qué, cómo y para qué, y tal vez desde una lista de 10, 15 objetivos, comenzar a sintetizar, que eso sería integrar varios objetivos que estén en función dentro del mismo elemento. Como les decía, elaborar el cronograma, calcular los tiempos medios, por ejemplo, de actividad. Ya sabemos que esos dos elementos en realidad corresponden a un solo punto, porque tanto el cronograma como el cálculo tienen que ir juntos, que eso es una actividad que se llama planificar las actividades de un proyecto. Entonces, eso que es más amplio es el verdadero objetivo que está compuesto por varias actividades. Sobre todo una manera de darse cuenta que están planteando actividades es cuando ponen mucho verbo activo, como redactar, escribir, eh, eh, como el que les decía ahorita, redactar. O sea, esos son verbos activos porque son acciones. En realidad, si uno lo analiza desde el punto de vista conceptual, son acciones. Son cosas que yo estoy haciendo. El mismo capacitar que les decía, hay que tener cuidado dentro de los proyectos de ustedes, qué tanto va o qué tanto no va. Otro error común, ¿qué es? Hacer objetivos con palabras vagas, que entre la teoría se llaman inútiles, porque no aclaran. No hay una meta, no son medibles. O sea, redactamos en función de la estructura, pero la redacción en sí no termina de aterrizar qué es realmente lo que estamos buscando, ni tampoco aterriza un entregable específico. Ahí es donde queda con la duda de realmente qué es lo que estamos planteando como objetivo. Las palabras tienen que tener definiciones concretas. Por ejemplo, si nosotros decimos en un cómo, a través de visualizaciones amplias, no son palabras concretas. Con solo incluir una palabra como amplia, ¿qué es amplio? Y aquí en el tema de los objetivos viene a darse mucha significancia al tema de qué significa una palabra u otra. ¿Por qué? Porque no es el mismo concepto de amplio que puedo tener yo, Roberto Santamaría, versus lo que algún estudiante como ustedes puede tener u otra persona puede tener sobre el concepto de amplio. Hasta los marcos en los cuales estemos comparando para establecer qué es amplio también van a ser diferentes. Entonces, la redacción tiene que buscar conceptos objetivos, no subjetivos. Subjetividad es todo aquel concepto que implique de parte de la persona poder establecer su propio criterio. Entonces, al poder establecer su criterio, lleva a que haya interpretaciones y esas interpretaciones provocan entonces que no haya claridad sobre lo que se está buscando. Ahí es donde entonces caemos en el tema de que esto sería o escribir algo o una palabra vaga o inútil porque no esclarece. Entonces, tenemos que tener cuidado que todo objetivo tiene que ser claro, tiene que ser concreto. Y por último, lo de los logros. O sea, cuando incluimos logros que no se pueden alcanzar con el proyecto. Como les decía, si un proyecto de ustedes no alcanza a capacitar recursos humanos, entonces un objetivo de ustedes no es capacitar. Porque si ponen capacitar, implica que esa acción la tienen que demostrar. Que ese es otro punto importante, que como todo objetivo tiene que ser demostrable dentro del proyecto, dentro de la redacción del proyecto, cada objetivo tiene un entregable. Y ese entregable tiene que ser tiene que ser descubrible, separable, tiene que poderse identificar claramente en el proyecto. Cosa importante, de una vez se los dejo aquí como recomendación y que lo sepan, no hay entregables en el capítulo 2 y capítulo 3 relacionados a los objetivos. Eso para que lo consideren, porque a veces indica es que en el marco teórico está ahí el entregable de la fundamentación teórica. No, es que la fundamentación teórica como tal no es un entregable de un objetivo, porque esos elementos del capítulo 1, 2 y 3 corresponden a elementos que se piden ya como una propuesta amplia de lo que van a hacer. Por lo tanto, son tareas que todo proyecto lleva. En este caso, los objetivos están en función de lo que ustedes tienen que hacer, pero para alcanzar el resultado, aplicando el conocimiento técnico que han aprendido durante el proceso de la carrera. Ok, ahora vamos a ver el tema de taxonomías. ¿Cómo se organizan los objetivos? Esto sería casi ya la última parte. Ok, ya vieron la importancia que tiene el concepto, o sea, manejar los conceptos de cada palabra, de cada verbo, su significancia es sumamente importante. Para poder estructurar de una mejor manera los objetivos hablamos de taxonomías. Las taxonomías son jerarquías de las palabras, son niveles.
Pero en el caso de nosotros, la que utilizamos como referencia es la que se denomina taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es muy esquemática, es muy dada a establecer niveles, pero son dos aristas las que trabaja. Por un lado, trabaja lo que se llama el nivel de conocimiento y por otro lado, trabaja lo que se llama el nivel cognitivo. En el de conocimientos establecemos como el conocimiento al cual queremos llegar o grado de aplicación al cual queremos llegar. Si ustedes pueden ver la cara frontal de este cubo, los 6 niveles que están en esa cara frontal van como avanzando a nivel de aplicación y conocimiento que hay que tener para poder alcanzar lo que indica ahí. Por ejemplo, para poder nosotros evaluar algo tenemos que tener un conocimiento amplio porque el evaluar es poder crearse un criterio, dar resultados, dar criterios y también formular opiniones. Eso es evaluar. Pero para evaluar tengo que conocer, tengo que comprender, tengo que aplicar, poder analizar y tener capacidad de sintetizar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre comprender y conocer? Conocer o el conocimiento dado es que, por ejemplo, uno pueda reconocer una figura o un símbolo, como puede ser las señales de tránsito. Pero el comprender es que viendo esa señal de tránsito, interpreto lo que significa y ejecuto una acción en función de esa comprensión de lo que me significa esa señal de tránsito. No simplemente me quedo en el acto de que, sí, esa señal significa tal cosa. No, ejecuto una acción. Cuando ya el conocimiento puede ser trasladado a uno internamente y después lo puede transferir de una manera explícita y manejar los conceptos con la palabra de uno es cuando ya uno lo comprende. Entonces ven que por eso es que cada nivel que tenemos nosotros en estas figuras precisamente va ubicando un cierto nivel de conocimiento. Pero eso está asociado también a capacidades cognitivas que hay que poner, digamos que en uso, para poder alcanzar ese nivel de conocimiento. Entonces, en la cara lateral de dominio cognitivo, lo que vemos realmente es como las actividades asociadas en la parte de funciones cerebrales y también, digamos, a nivel de decisiones que toman y acciones que podemos realizar nosotros, que es lo que está representado en el parte de la cara lateral de la figura. Ahora bien, la unión de ambas aristas es lo que nos genera un marco de verbos. Por eso es que cada palabra o infinitivo verbal tiene una significancia. En el año 2001 hay una evolución de esta taxonomía porque la taxonomía original de Bloom data de 1956 y establecía acciones, conocimiento, comprensión, evaluación, análisis, síntesis, y establecía como una descripción que eso construía un conjunto de verbos. En el año 2001, un par de alumnos que estudiaban precisamente esta parte, digamos, de Bloom, que se llamaban Anderson y no me acuerdo del otro apellido, se los quedo viendo en este video, establecieron una actualización. Esa actualización era que en vez de tener evaluar o evaluación como último nivel, fuera crear. Y evaluación pasa al nivel de síntesis. Porque el análisis que se decía es que, bueno, para evaluar ya sabemos sintetizar, estamos de acuerdo, pero hay todavía un nivel superior que es crear. La capacidad de construir algo es superior a cualquier otra capacidad que tiene el ser humano, porque para realmente construir algo es una innovación completa, pero que aún así bajo esa innovación tiene que tener mucho conocimiento para poderlo lograr, y la parte de evaluación se queda únicamente en ya con el conocimiento de algo y su análisis poder generar un juicio de valor, mientras que el de crear es superior porque más que juicio de valor llega a poner en acción y hacer algo nuevo. Entonces hacen una modificación en los últimos dos niveles y también con eso genera una serie de verbos que están ahí, digamos, en ese ejemplo, pero que ustedes pueden también buscar en internet diferentes tablas sobre lo que son los diferentes verbos que asocian. Ahora ustedes dirán, ¿por qué nos está presentando la taxonomía de Bloom? Bueno, porque en parte el tema de la taxonomía de Bloom viene a explicar cómo proponer los objetivos específicos. Porque los objetivos específicos, que es en la parte de recomendaciones, deberíamos plantearlos de primer objetivo específico de un nivel bajo a nivel de conocimiento y cognitivo y el último objetivo específico en un nivel más alto, no el mayor, que ese es donde está la regla. El objetivo general debería ser el de nivel mayor y por lo general para un proyecto de grabación tienen que andar en nivel de 4 a 6.
sea, entre los niveles 4 y 6 es donde debería estar ese verbo general de un proyecto de investigación, en este caso para un nivel de maestría. Mientras que los objetivos específicos deberían ir construidos entre los niveles 1 al 3. Siempre el mayor nivel en un objetivo específico es N-1, donde N es el nivel del objetivo general. Entonces, cuando uno va a construir, también tiene que tener un cuidado de poder establecer realmente cuál es la acción y qué es lo que queremos nosotros lograr, pero también partiendo de que no vamos a empezar con niveles muy altos de una vez, porque en alguna fase, si estamos planteando algunos objetivos tipo proceso investigación, apenas estaríamos en las fases iniciales de conocimiento. Ahí es donde precisamente les indico que hay que tener ese cuidado. Y por eso es que es importante entender la taxonomía, porque la idea es que haya también una demostración de cómo va creciendo nuestro conocimiento y cómo alcanzamos el objetivo general a partir de ese crecimiento de conocimiento. Esa es una de las recomendaciones a la hora de la redacción. Otras recomendaciones, bueno, que la redacción sea explícita y alcanzable, tiene que cumplir siempre con las 3 preguntas. Si ustedes quieren, le pueden incorporar 2 preguntas adicionales como el cuándo, el dónde. Esos son opcionales. Y aquí es donde viene la principal recomendación. Bueno, uno, que el objetivo general es 1. Nada más va a ser 1. Pero los objetivos específicos se recomienda entre 3 a 5. Una investigación con 2 objetivos específicos tendría un alcance muy corto o es un simple trabajo. Y uno con más de 5 puede ser 6, pero llama sobre ese número por la experiencia, porque no hay ninguna regla escrita, es por un tema nada más de experiencia. Hemos denotado que ya se cae en el error de plantear actividades, pero eso va a depender mucho del alcance que se define el proyecto que se anda visualizando y de las necesidades que tiene la organización en función de los distintos entregables o metas que ustedes esperan alcanzar. Pero esto es una simple recomendación. La decisión final, mientras sea y cumpla con todos los lineamientos y realmente represente construcción de objetivos, la tomarán ustedes en la elaboración de su trabajo final de graduación. Bibliografía asociada que pueden utilizar ustedes para referenciar todo el trabajo de la elaboración de los objetivos y les agradezco la atención brindada.